Estimados estudiantes de segundo BGU, muy buenos días. Estoy grabando en el día. Bienvenidos a el primer tema de la unidad 5 de la asignatura de ciudadanía. El tema de hoy se llama la plurinacionalidad y su aporte a la cultura nacional. Es importante entender que el Ecuador, básicamente a raíz de la Constitución del 2008, va a declararse como plurinacional, reconociendo de alguna manera que el Ecuador está conformado de varias nacionalidades, que en diferentes sectores del país, de diferentes zonas del Ecuador, hay pueblos que mantienen ciertas condiciones para ser considerados pequeñas nacionalidades dentro de esta gran nación ecuatoriana. ¿Qué condiciones son estas que se deben reunir? Apuntará, por favor, lo siguiente. La diversidad étnica es un término que refiere a los grupos étnicos que viven en un país, que han preservado a través del tiempo características que son propias de su cultura, como lengua, tradiciones, costumbres, hábitos, formas de vivir, religión, fiestas, artes, juegos. Ojo con eso. Es decir, cuando yo hablo del respeto a la cultura, no es solamente el hecho de que, ay, me dio la gana de ponerme un arete acá, de ponerme una pluma cruzada aquí, porque se me ocurrió y ustedes tienen que respetar mi forma cultural. No, cuando hablamos del respeto a la cultura y a la diversidad cultural, no es al hecho de que hoy tú eres blanco y mañana te dio la gana de ser guaraní, porque sí, y te empiezas a vestir como ellos y comienzas a festejar sus fiestas y comienzas a tal o cual cosa relacionada con con esta nacionalidad. No, para que se considere una nacionalidad, para que se considere parte de una nacionalidad y entres dentro de ese campo de la multiculturalidad, hace falta que por muchísimo tiempo se hayan desarrollado características propias y únicas de ese grupo social, ¿sí? Como acabamos de mirar, raza, lenguaje, gastronomía, incluso la celebración de las fiestas, su estructura social, sus autoridades, su conformación social. Todo eso no es algo que viene de la noche a la mañana. Es un proceso que se ha ido formando a lo largo del tiempo y sobre todo, que no ha sido contaminado por las nuevas formas de sociedad de la actualidad. Es decir, a pesar de la invasión o de la colonización tecnológica, de la colonización educativa o de cualquier otro tipo de colonización, estas sociedades han logrado mantener su ancestro estructural, si cabe el término, social, político, religioso, yo diría que hasta económico, por las formas en que estos grupos se han mantenido. Además, considere lo siguiente. Estos grupos han sufrido a lo largo de la historia exclusión, discriminación, marginalidad, desigualdad, lo que ha impedido su desarrollo y su derecho a la participación en la vida política de la nación ecuatoriana. De alguna manera es cierto. Hasta antes de los años 90, los pueblos indígenas eran contratados para las peores labores. Usted veía mucha población indígena trabajando en los mercados, no solamente en la venta de productos, sino en trabajos más esforzados, como el hecho de ser cargadores. Había gente, población indígena que prestaba su fuerza de trabajo para cargar las cosas que el mestizo o que el blanco, entre comillas, adquiría en los mercados populares de Quito, antes de que existieran los supermercados como el día de hoy. Entonces, eso ha hecho, lo que dice el texto, eso ha hecho que estas poblaciones, estas nacionalidades, estos pueblos que manifiestan una cultura distinta a la nuestra, no hayan tenido las mismas oportunidades de progreso económico, social, cultural, tecnológico que el resto de la sociedad ecuatoriana.
Esto de alguna manera va a cambiar gracias a la Constitución tanto del 98 como la del 2008. Tal vez, con mayor énfasis en la Constitución del 2008, porque en ella el Ecuador se va a catalogar como un Estado, dice acá mi texto, pluricultural e intercultural. Pluricultural e intercultural. ¿Qué quiere decir esto de pluricultural? Ponga mucha atención, por favor. Es un principio político que garantiza todos los derechos humanos a las personas de las nacionalidades existentes en el país. Aquí hago una corrección. No es pluricultural, es plurinacional. Yo me equivoqué, mil disculpas. Plurinacional. Es decir, el Estado ecuatoriano no solamente tiene una estructura político-social de blancos mestizos, sino que además de eso hay un montón de nacionalidades que tienen sus propios regímenes estatales, su propia conformación social, su propia conformación política, es decir, hay autoridades elegidas de una manera única dentro de estas sociedades, de estas microsociedades, a las que el Estado las va a catalogar como plurinacionalidades o nacionalidades, y al conjunto de estas dentro del Estado ecuatoriano como plurinacionalidad. ¿Qué implica la plurinacionalidad? Vuelvo a leer. Es un principio político que garantiza todos los derechos humanos a las personas de las nacionalidades existentes en el país. Ojo con esto. Cuando hablamos de plurinacionalidad, quiere decir que, a pesar de que no comulguen con muchas de las costumbres o formas de comportamiento social que existen en el Ecuador, a pesar de que pudieran parecer distintos en cualquier forma, religiosa, política, social, costumbrista, como quiera llamarse, a pesar de todo eso, dice el Estado ecuatoriano, estas personas deben acceder o deben tener la misma aplicación de los derechos humanos que cualquier otro ser humano sobre la faz del territorio ecuatoriano. Es decir, tú puedes ser blanco, mestizo, negro, afro, zápara, guaorani, sáchila, la nacionalidad que tú quieras. Pero el hecho de que tú profeses una forma distinta de hacer nacionalidad no quiere decir que eso te excluya del acceso o de la adjudicación de derechos universales. Plurinacional. Ahora, miremos la definición de intercultural. Dice así: intercultural es la relación que se establece entre las diferentes personas y grupos culturales en igualdad de condiciones. Ojo con eso. Cuando hablamos de interculturalidad, entonces estamos hablando de que yo puedo ser el magíster de los magíster, el PhD de los PhD, pero respecto de una autoridad indígena, cual sea esta la autoridad o el rango de autoridad, mantenemos latente o mantenemos evidente el principio de igualdad. Yo no soy más ni menos que nadie. Yo por ser blanco no soy más que los demás. Yo por tener más dinero no soy más que los demás. Yo por poseer más bienes no soy más que los demás. Mucho peor creerme más que cualquiera de los integrantes de comunidades o nacionalidades indígenas en el Ecuador. Somos ante la ley, en la teoría, me gusta mucho de decir esto, en la teoría, porque en la práctica a veces como que esto se distancia mucho de lo que debería ser el concepto normal, pero en la teoría mantenemos el principio de igualdad y de una relación, no sé, el término no se me ocurre, de una relación incuestionable tal vez, o de una relación que no se puede negar, innegable, con nuestras nacionalidades y comunidades indígenas. Ahora, esto de la plurinacionalidad y de la interculturalidad no es algo que se da de la noche a la mañana. Para poder entender esta inserción de estos términos en la realidad política, social ecuatoriana, tenemos que remitirnos a varios levantamientos indígenas que han sucedido a lo largo de la historia de la República del Ecuador. No de antes. ¿Por qué no de antes?
Porque antes de 1830, de que el Ecuador se constituya como república, hubo varios levantamientos indígenas que alguna vez ya los estudiamos en la asignatura de historia, pero que iban en contra, me pique el ojo, en contra de la corona española. Pero ya en la vida republicana hubo 4 o 5 levantamientos indígenas trascendentes con líderes o lideresas muy importantes como Tránsito Maguaña, como Dolores Cacuango, y el gran levantamiento indígena en el año de 1990, donde por primera vez el pueblo indígena agrupado en diferentes organizaciones como la CONAIE, la FENOCIN, la CONFENAIE y otras más, van a hacer mella en la sociedad ecuatoriana y van a visibilizarse como hasta el día de hoy lo hacen, es decir, como pueblos que influyen en la dinámica económica, como pueblos sin los cuales la estructura social ecuatoriana podría venirse abajo en cuanto al económico, en cuanto a lo alimentario. Y se va a recoger toda esta vivencia del levantamiento indígena, sobre todo de la década de los 90 del siglo pasado, y se va a insertar en primera instancia estos principios de plurinacionalidad e interculturalidad, que se van a hacer más adelante evidentes con mayor fuerza en la Constitución del 2008. Y para terminar, apuntemos lo siguiente, por favor. Al ser el Ecuador un territorio de paz, la interculturalidad convoca a la convivencia armónica, al respeto a lo diverso y a entender que el vínculo fundamental que une a los habitantes del Ecuador y que garantiza la igualdad de derechos y oportunidades se llama interculturalidad. Es decir, la inserción de este principio en la Constitución del Ecuador, como he dicho ya, sobre todo con mayor énfasis o importancia en la Constitución del 2008, hace de alguna manera que la dinámica socioeconómica se transforme. Y es así como ahora, tanto indígenas como afros y otras nacionalidades, incluso pueden tener acceso a las universidades, a capacitarse, a estudiar y a crecer económica, política y socialmente. A partir de este momento, de la década de los 90, comienzan a aparecer varios líderes indígenas que más adelante van a ser formas de gobierno o van a estar dentro de una forma de gobierno. Por ahí alguna vez escuchamos de Virgilio Hernández, que fue dirigente indígena, por ahí Salvador Quispe, Yacu Pérez, que es prefecto actual de la provincia de la Suay, entre otras figuras importantes, que a partir de estos levantamientos comienzan a ser más visibles y nos comienzan a dar una muestra de que el pueblo indígena o de que el pueblo que comulga de una forma diferente la cultura con la nuestra es tanto o de pronto hasta más capaz que usted y yo para generar soluciones propositivas para la sociedad. Eso es todo, chicos. Espero que hayan aprendido este primer punto, que no se olviden y más adelante estaremos conversando. Gracias, que Dios le bendiga. Adiós. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡Oh!